Buen día, soy la profesora Daniela Aguirre Guerrero y les voy a hablar en este video sobre el tema de detección de comunidades. Es un tema de la semana 8 de la UEA Ciencia de Redes para el trimestre 21 invierno del PER de la UAM. Bien, primero vamos a definir qué es una comunidad en el contexto de redes. Entonces nosotros tenemos una red y una comunidad. Es un conjunto de nodos entre los cuales tienen más probabilidad de esos nodos de una comunidad de estar conectados con nodos de su misma comunidad. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Tenemos una red que está partida en dos comunidades, la comunidad de nodos morada y la comunidad de nodos verde. Bien, si nosotros vemos, por ejemplo, observemos el nodo morado F. Si nosotros queremos agarrar un vecino al azar de F, pues ese vecino con toda seguridad va a ser un nodo morado, o sea, un nodo de su misma comunidad, porque todos los enlaces de F están conectados a nodos de su misma comunidad. Lo mismo va a pasar con E, con G y con H. ¿Qué pasa con el nodo A? El nodo A tiene dos nodos conectados a dos enlaces con nodos de su misma comunidad y un enlace con un nodo de otra comunidad. Si yo tomo un nodo al azar, un vecino de A al azar, lo más probable es que ese vecino sea de su comunidad morada. Es menos probable que el vecino que yo elija al azar de A sea un vecino de la comunidad verde. Y lo mismo pasa con los nodos verdes. E, C y D están conectados con nodos de su misma comunidad, mientras que en el caso de B, si yo tomo uno de sus vecinos al azar, lo más probable es que tome un vecino de su misma comunidad. Entonces, una comunidad está dada por un grupo de nodos que tienen más probabilidad de estar conectados entre sí que de estar conectados con nodos de otra comunidad, ¿no? Entonces ya vimos que los nodos morados tienen más probabilidad de estar conectados con un nodo morado que con uno verde. Bueno, ¿qué más podemos decir de una comunidad? Bueno, una comunidad es un subgrafo localmente denso. Recordemos que la densidad de una red nos indica en qué grado la red tiene una cantidad de enlaces, la máxima cantidad de enlaces que pudiera tener, ¿no? Entonces la densidad es un número que va del 0 al 1, entre el 0 y el 1. Un grafo completo, es decir, un grafo en donde todos los nodos están conectados con todos, tiene densidad 1. Quiere decir que ese grafo tiene la máxima cantidad de enlaces posibles. Un grafo con densidad 0 es aquel grafo en donde sus nodos no tienen enlaces, o sea, todos los nodos forman cada uno por sí mismo un subgrafo porque están desconectados y entonces tiene la mínima cantidad de enlaces que puede tener la red. Y ya de ahí, por ejemplo, un grafo con densidad 0.7 tiene el 70% de enlaces que pudiera tener. Entonces, recordemos que si n es la cantidad de enlaces en un grafo completo, n por n-1 nos da la sumatoria de todos los grados de cada nodo en una red completa. Tenemos una red completa de n nodos. Si esa red es completa, entonces cada nodo tiene n-1 enlaces. Esto lo dividimos entre 2 y obtenemos los enlaces que hay en una red completa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la densidad de una red? Recordemos que la densidad de una red es la proporción de enlaces que tiene la red. Estos son los enlaces de la red completa. Les voy a poner MK. Y la densidad de una red, aquí lo voy a anotar, la densidad, esto ya lo habíamos visto, es la cantidad de enlaces que tiene la red con respecto a los enlaces que tiene su red completa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa que una comunidad sea un grafo localmente denso? Que la densidad, que la densidad del subgrafo, que es la comunidad, es mayor a la densidad de la red completa. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo. ¿Cuál es la densidad de la red completa? Bueno, la red de esta red, me refiero de la red entera, ¿no? Recordemos que cuando decimos red completa nos referimos a la red donde todos los nodos están conectados. Bueno, aquí tenemos que esta es una red de 9 nodos, ¿ok? Esta es una red de 9 nodos. Entonces, ¿cuántos enlaces tiene una red completa de 9 nodos? M9 va a tener igual a 9
por 8 entre 2 enlaces. Entonces tendremos que la red completa de 9 nodos tiene 36 enlaces. Esta red, en general, ¿cuántos enlaces tiene? Bueno, esta red que tenemos aquí dibujada tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta red tiene 12 enlaces. ¿Cuál es su densidad? Su densidad es de 12 entre 36, o sea, de un tercio. ¿Qué quiere decir? Que esta red, la red entera que tenemos aquí, tiene solamente un tercio de los enlaces que podría tener. Pero ahora veamos cuál es la densidad del grafo morado, del subgrafo morado. Bueno, el subgrafo morado tiene 5 nodos. La densidad de una red de 5 nodos es de 5 por 4 entre 2, o sea, de 10. Y este subgrafo morado, le voy a poner M de morado, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nodos. La densidad del subgrafo morado es de 6 entre 10. ¿Ok? Entonces quiere decir que tiene el 60% de nodos que pudiera tener. Si se dan cuenta, esto es mayor que la densidad de la red en general, porque la densidad de la red es de un tercio. ¿Ok? Ahora vamos a ver con el grafo verde. Ahora, el grafo verde tiene 4 nodos. Los enlaces que puede tener un grafo de 4 nodos es 4 por 3 son 12 entre 2, entonces son 6. ¿Ok? Y este grafo tiene 1, 2, 3, 4, 5. La densidad de este grafo es de 5 entre 6. 5 entre 6 es mayor que la densidad de nuestra red de 12 nodos, ¿no? Entonces yo podría decir que estas dos comunidades son, cada una por sí misma es un grafo localmente denso. O sea, es un grafo localmente denso. Tal vez, ¿qué significa que sea localmente denso? Que es más denso que toda la red en general. Vamos a ver en esta otra imagen, es la misma red, pero en este caso tenemos aquí 3 comunidades. Vamos a ver si esto realmente son comunidades. La densidad de este grafo es de 1, porque recordemos que este es un grafo completo y su densidad es 1. La densidad de este grafo de acá es de 1. Y la densidad de este grafo de acá, pues ya lo habíamos, de este subgrafo, perdón, ya lo habíamos calculado, es de 5/6. En los 3 casos, la densidad es mayor que la densidad de la red completa, entonces son subgrafos localmente densos. Pero ahora, si ambas, a estas configuraciones de comunidades se les llaman, les vamos a llamar particiones. ¿Ok? Aquí tenemos una partición del grafo en 2 comunidades o 2 subgrafos, y aquí tenemos una partición de nuestra red en 3 comunidades o 3 subgrafos. ¿Cuál de las particiones representa mejor lo que es una comunidad? En ambas hemos visto que se cumplen, que son que las comunidades aquí o los subgrafos aquí son subgrafos localmente densos, pero necesitamos saber cuál de estas 2 particiones es mejor, cuál representa realmente una comunidad. Ya en otros ejercicios nosotros veremos cuál es la interpretación de comunidad, que esto tiene mucho sentido, por ejemplo, en el análisis de redes sociales. Si nosotros estuviéramos analizando nuestra red de amigos de Facebook, donde cada nodo es una persona y los enlaces indican amistad entre personas, por ejemplo, aquí A y B son amigos en Facebook, B es amigo de D en Facebook, y D es amigo de C, y C es amigo de B, E y D, ¿no? Así creamos. Si después de que nosotros creamos todo este grafo de Facebook para nuestra red de amigos, y por ejemplo aquí nosotros conectamos a nuestros amigos que son amigos entre sí y corremos un algoritmo de detección de comunidades, las comunidades, por ejemplo, nos van a representar una comunidad, a lo mejor van a ser mi red de amigos de la universidad, porque resulta de que muchos de mis amigos de la universidad son amigos entre sí, entonces entre ellos hay enlaces, y eso hace que esa porción de mi red de amigos sea localmente densa.
Por otro lado va a estar a lo mejor la comunidad formada por mis familiares, que entre sí también son amigos en Facebook, pero no son amigos de mis amigos de la universidad. Entonces ellos van a formar otro grafo localmente denso. Y así, ¿no? Por ejemplo, puedo tener otra comunidad que indique mis amigos de algún hobby que yo tengo, etcétera. Si nosotros, por ejemplo, dibujáramos una red de coautorías, donde cada enlace indica un autor, y cada nodo indica un autor y los enlaces entre los autores indican que esos dos autores escribieron un artículo juntos, si corremos un algoritmo de detección de comunidades, muy probablemente cada comunidad nos representaría algún tópico en general. A lo mejor este sería un tópico de autores que escriben sobre ciencia de redes y este sería un tópico de autores que escriben sobre ciencias de la computación en la rama de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, esto de la detección de comunidades tiene mucho sentido en el análisis de redes sociales. Ahí es muy intuitivo, aunque tiene sentido también en otro tipo de modelos de redes. Pero aquí lo que nos preocupa en esta lámina es saber cuál de estas particiones es la mejor, ¿no? ¿Cuáles sí realmente representan una comunidad? Entonces, para esto, primero tenemos que saber medir qué tan buena es una partición. Pero para medir qué tan buena es una partición tenemos que considerar lo siguiente. Las redes aleatorias no tienen una estructura intrínseca de comunidades. Entonces, ahorita vamos a ver por qué no tienen las redes aleatorias una estructura intrínseca de comunidades. Pero para saber qué tan buena es una partición, nosotros vamos a comparar la densidad de nuestra partición con la densidad de una red aleatoria que no tiene una estructura intrínseca de comunidades. Ahora vamos a ver por qué la red aleatoria no tiene una estructura intrínseca de comunidades. Bueno, porque si ustedes recuerdan, en un modelo de una red aleatoria, todos los nodos tienen más o menos el mismo grado nodal. O sea, la varianza entre el grado nodal de los nodos es muy poca. Quiere decir que todos los nodos tienen la misma cantidad más o menos de grado, la misma cantidad de enlaces, y entonces es difícil hacer una detección de comunidades. Podemos tener muchas particiones y es difícil encontrar un grafo que sea más denso que la red completa o localmente denso. Es difícil encontrar un subgrafo localmente denso en una red aleatoria. Por eso es que no tiene una estructura intrínseca de comunidades. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, regresemos a él. Incluso sin saber lo que es una comunidad, nosotros de ver el grafo nos damos cuenta que los nodos morados están muy unidos, muy enlazados y los verdes también. Aquí no es fácil notar eso, como que hay un grupo de nodos que estén muy enlazados y otros que no. ¿A qué se debe esto? A que los nodos tienen más o menos la misma cantidad de enlaces. Por ejemplo, el nodo F tiene grado 3, el E tiene grado 3, el A grado 2, el H grado 3 y el G grado 3. La mayoría tiene grado 3, solamente tenemos un nodo con grado 2. Entonces es difícil encontrar comunidades en estas redes porque no tienen una estructura o una partición propia de comunidades. Aquí, por ejemplo, marqué 3 ejemplos de comunidades y algo curioso aquí es que, por ejemplo, en esta es un grafo todo conectado. Este es un grafo todo conectado, ¿no? Y sin embargo, esta no es una buena partición de comunidades. Aquí tenemos un grafo todo conectado. Aquí tenemos un grafo que tiene densidad de 2/3, un grafo todo conectado, y aquí nuevamente un grafo que tiene densidad de 2/3. Sin embargo, ninguna de estas es una partición de comunidades a pesar de la densidad que tiene estos subgrafos. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo sabemos cuando una partición realmente está representando una comunidad? Bueno, para eso tenemos una métrica que se llama la modularidad. La modularidad se mide tanto por comunidad, o sea, por subgrafo que nosotros tengamos en la red, detectado como una comunidad, se mide su modularidad, lo cual nos dice la calidad de esa comunidad. Entre más alta sea la modularidad, quiere decir que la comunidad es realmente una comunidad. Ahora, también podemos medir la modularidad de toda la partición. Entonces, hay un valor por comunidad y un valor de toda la red.
Bueno, vamos, para entender qué es la modularidad, vamos a ver cómo se calcula. Entonces aquí tenemos la fórmula de la modularidad. Básicamente lo que hace la modularidad es que compara, como les decía, la densidad la densidad de la comunidad con la densidad que tendría si se tratara de un grafo aleatorio. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, en nuestro ejemplo que teníamos anterior, teníamos una cosa así. Me parece, aquí había 5 nodos y por aquí me parece que había 4, ¿no? Era una cosa así más o menos. No es tan importante que sea exactamente la misma. Pero bueno, supongamos que era una cosa así, nuestra red anterior. ¿Ok? Esta red dijimos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿no? Supongamos que nuestra red tiene 14 enlaces y tiene 9 nodos. Entonces, aquí lo que se hace es que nosotros suponemos que tenemos una red de 9 nodos ahora, no esta, sino suponemos, digamos, la versión de una red con 9 nodos y 14 enlaces, pero que sea aleatoria. ¿Cómo sería esa red? Sería una red de 9 nodos. Por aquí hay 9 nodos, donde prácticamente casi todos sus nodos tendrían la misma cantidad de enlaces. Entonces, en esta red sería como usar la misma cantidad de nodos y enlaces y reconectarla de manera que se tuvieran la misma cantidad de enlaces. Por ejemplo, aquí tendríamos 8 enlaces, aquí tendríamos 9, 10, 11, 12, tal vez aquí ya que tendríamos 13 y por acá tendríamos 14, ¿no? Esta sería, digamos, la versión aleatoria con esta cantidad de nodos y con esta cantidad de enlaces. Lo que hace la modularidad en general es que yo tengo aquí una comunidad y me va a decir qué tanto se parece la densidad de esta a la densidad de una comunidad de 5 nodos en esta versión. ¿Ok? Si el valor de la modularidad de si el valor de la modularidad de esta comunidad es igual a 0, entonces esto me indica que esta comunidad tiene más o menos la misma densidad que si estuviera dentro de la red aleatoria. O sea que, pues digamos como que no es un valor bueno de modularidad. Si por el contrario la modularidad de esta comunidad es menor a 0, o sea es negativa, entonces me está diciendo, esta comunidad que tú detectaste es incluso menos densa que la comunidad de la red aleatoria. O sea, este es un valor muy malo. ¿Cuáles son los valores buenos para detectar que estamos realmente hablando de una comunidad? Cuando el valor de la modularidad es positivo, es mayor a 0. ¿Qué me indica el valor de la modularidad mayor a 0? Me indica que la comunidad es más densa de lo que sería si estuviera inscrita en un grafo aleatorio. ¿Ok? Bueno, entonces la fórmula para medir la modularidad es la siguiente. Es LC, que indica el número de enlaces que interconectan la comunidad. Por ejemplo, en este ejemplo, LC sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en el ejemplo de aquí arriba, LC sería 7. En este ejemplo, ¿no? Entonces, LC sería 7. L es el número de enlaces en total que tiene la red. Toda la red tiene 14 enlaces. Y KC es la suma del grado de los nodos en la comunidad. Por ejemplo, aquí este nodo tiene grado 3, este 3, este 3, este 2 y este 3. No, este 4, perdón. Entonces aquí serían 15. La suma de los grados de la comunidad. Y aquí tenemos la fórmula. LC entre L menos KC entre 2L, todo eso al cuadrado. Bueno. Entonces vamos a ver. Dijimos que si la modularidad es 0, quiere decir que los enlaces en esa comunidad
son la misma cantidad de enlaces que más o menos tendría si estuviera inscrita en la red, en una red aleatoria. Bueno, ¿qué tiene que pasar aquí para que la modularidad sea 0? Fíjense que para que la modularidad sea 0, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que esto de aquí valga 1 y que esto de aquí también valga 1. ¿Qué tiene que pasar para que estos valgan 1? Lo que tenemos en este caso. LC tiene que ser igual a L. ¿Qué quiere decir? Que el número de enlaces de la red es el mismo número de enlaces que interconectan a la comunidad. Tan solo con esto nos estamos dando cuenta que para este caso estamos hablando de que la red en sí misma es una comunidad. O sea, la red que yo tengo aquí es una comunidad. Y además de pasar esto, al pasar esto ocurre lo siguiente, que la suma de los grados de la comunidad es igual al doble de los enlaces de la comunidad. Si yo sumo los grados de una red, su cantidad, la suma de estos grados es el doble que de los enlaces. Vamos a regresar a este mismo ejemplo. Entonces aquí tengo yo que mi comunidad, vamos a dibujarlo exactamente igual. La modularidad vale 0 cuando dijimos que toda la red, yo digo, esta red nada más tiene una comunidad, que es toda la red en sí misma. Entonces, los enlaces dentro de la comunidad son igual a los enlaces de toda la red, que es igual a 14. La suma de grados dentro de la comunidad es igual a 3 más 3, más 3, más 2, más 4, más 4, más 3, más 3, más 3. Entonces aquí tenemos 9, 18, 20, 28, que es igual a 2L. Siempre en una red, si ustedes suman los grados de todos los nodos de una red, va a ser igual a el doble de los enlaces de la misma red. Bueno, eso pasa cuando la modularidad es 0, quiere decir que esa partición que hicimos no es buena, cuando la modularidad de una comunidad es 0. Cuando la modularidad es negativa, ¿para qué tiene que pasar para que la modularidad sea negativa? Bueno, pues para que la modularidad sea negativa, este término de aquí, tiene que valer 0. Y entonces ya el valor de la modularidad será negativo. Para que valga 0, ¿qué tiene que pasar? LC tiene que ser igual a 0. LC es el número de enlaces que interconectan la comunidad. Entonces, ¿de qué manera puedo yo hacer que los enlaces que interconectan una comunidad sean 0? Pues definiendo cada nodo como una comunidad en sí misma. Si el nodo aquí verde es una comunidad, ¿cuántos enlaces lo interconectan? Pues ninguno, porque no hay ningún enlace de él a sí mismo. Entonces, en el caso en donde todos los nodos forman una comunidad, estoy hablando que entonces la modularidad va a ser 0 y esa no va a ser una buena partición. Vamos a verlo ahora aquí. Tenemos los ejemplos que acabo de mencionar. En este caso, vemos que cada color representa una comunidad. En el caso número 1, cada nodo representa una comunidad. Entonces, para cada comunidad, esta va a ser la comunidad 1, la 2, etc. Para cada comunidad de MC, LC vale 0. Porque no hay enlaces que interconecten cada una de las comunidades. Entonces, en este caso, MC va a ser menor que 0. Aquí tenemos el caso de la red donde toda la red es una comunidad en sí misma. Entonces, en este caso dijimos que LC, los nodos que interconectan la comunidad, son los nodos que interconectan toda la red. Y la suma de los nodos en la comunidad es igual a 2 veces los enlaces que tiene la red. Entonces, en este caso, tendríamos que la comunidad vale, la modularidad de la comunidad completa, que solamente una, vale 0. Ahora aquí tenemos dos comunidades. Vamos a ver cuál es la modularidad de cada comunidad. A esta le voy a llamar la comunidad 1. Entonces, la modularidad de 1 va a ser lo siguiente.
¿Cuántos enlaces interconectan a la comunidad? 3. ¿Cuántos enlaces tiene la red? Creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Luego, ¿cuál es la suma de los enlaces de los grados de la comunidad? De los grados de los nodos. Este tiene grado 2, este tiene grado 3 y este grado 3. Entonces la suma nos da 8. Esto lo dividimos entre 24, que es 2L, y lo elevamos todo esto al cuadrado. Entonces, ese es el valor de la comunidad. Bueno, vamos a sacar el valor de esta otra comunidad que tengo aquí abajo. A esta de aquí le voy a llamar la comunidad 2. ¿Ok? Entonces, la comunidad 2, ¿cuántos enlaces la interconectan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enlaces la interconectan. Estos se dividen entre 12. ¿Cuál es la suma de los grados de sus enlaces? Este tiene grado 2, 3, 4, 2, 3 y 2. Entonces la suma de los grados son 16. 5, 9, 11, 16. Entre 24. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Bueno, voy a sacar la calculadora para sacar estos cálculos. La comunidad 1 tiene una modularidad de 13 entre 12 menos 8 entre 24, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta comunidad de aquí tiene una modularidad igual a 0.13. La comunidad de abajo tiene una modularidad de 7 entre 12 menos 16 al cuadrado entre 24 al cuadrado. Esta tiene una modularidad similar, también de 0.13, la comunidad 2. ¿Cuál es la modularidad de toda esta red? La modularidad de toda esta partición. La modularidad es la suma de la modularidad de cada una de sus comunidades, o sea que su modularidad de toda la red sería de 0.26. Ahora, vamos a sacar la modularidad de la partición de aquí de la derecha para ver cuál de las dos particiones es mejor, cuál representa realmente una comunidad. Entonces aquí vamos a decir que esta es la comunidad 1, su modularidad de 1. Los enlaces que hay aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre 12. Menos, este tiene grado 2, 3, 3, 2 y 3. Entonces tenemos que la suma de los grados es 13. 13 entre 24 y todo esto al cuadrado. Esto nos da, ahora lo ponemos, 0.5 menos 13 al cuadrado entre 24 al cuadrado. Esto nos da una modularidad de 0.2. Vamos a ver la modularidad de aquí, de la comunidad 2, la verde. Entonces tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, 5 entre 12, menos el grado es, la suma de los grados es 4, más 2 son 6, más 3 son 7, más 2 son 9. Entonces aquí tenemos, son 4, 6, 9, 11. 11 entre 24 y todo al cuadrado. Esta modularidad nos da 5 entre 12 menos 11 cuadrada entre 24 cuadrada. Esto nos va a dar una modularidad
también de 0.2. Ahora, la modularidad de esta partición es la suma de las modularidades de sus comunidades. Esto sería 0.4. Esta modularidad es más alta que la modularidad de esta partición. Esto nos indica que esta es la mejor partición. De entrada, nosotros podemos ver que una red puede tener una gran cantidad de particiones. Vamos a decir que la partición óptima o la estructura óptima de comunidades está dada por la partición que tiene la modularidad positiva más alta. Bueno, ahora veamos el algoritmo más popular que hay hasta hoy para detección de comunidades. Es el algoritmo de Low-Bind. Hay muchos software, por ejemplo, para hacer análisis de redes sociales. Por ejemplo, cuando nosotros descargamos tweets, podemos meter esos tweets a algún software o usar alguna API de programación y generar detección de comunidades entre esos tweets entre esa red de retweets, por ejemplo, para detectar comunidades. Por ejemplo, en un evento político, si ocurre un hashtag que tiene que ver con política, por lo regular, creamos nosotros la red, cada nodo representa un tweet y los enlaces entre dos nodos indican que uno retweet de otro. Si corremos un algoritmo de detección de comunidades, por ejemplo, es un evento político, puede que partamos la red en dos comunidades con posturas políticas contrarias. Ahí se refleja la polarización. O lo que les decía en la red de amigos de Facebook, también lo podemos meter eso a una API de programación o a alguna interfaz para análisis de redes. Casi todas estas herramientas implementan el algoritmo de Low-Bind para detección de comunidades, aunque hay otros algoritmos, pero este algoritmo tiene una complejidad baja. Su complejidad es O de n, donde n es el número de nodos de la red. Entonces es un algoritmo lineal, lo cual permite que nosotros podamos hacer detección de comunidades en redes de millones de nodos sin ningún problema. ¿Cómo funciona este algoritmo? Este algoritmo se va ejecutando en rondas y cada ronda consiste en dos fases. Las rondas se van repitiendo hasta que en cada repetición van cambiando la estructura de comunidades y se va repitiendo hasta que ya no hay cambios en la modularidad de la red. ¿Ok? ¿Cómo funciona el algoritmo? Elegimos un nodo y medimos qué pasa y cómo cambiaría un nodo que esté por ahí solo en la red, que no pertenezca a ninguna comunidad, lo tomamos y vemos cómo cambiaría la modularidad de ese nodito solo si lo uniéramos a la comunidad de cada uno de sus vecinos. Entonces probamos, a lo mejor ese nodo está conectado a dos comunidades diferentes, medimos cómo cambiaría su comunidad cuando lo conectamos con la comunidad 1 y luego con la comunidad 2. Después, ese nodo lo vamos a agregar a la comunidad con la que su modularidad haya tenido el cambio positivo mayor. Si ese nodo, al unirse con todas las comunidades posibles que tiene adyacentes, no tiene un cambio mayor, entonces lo dejamos solo. Pero si no, lo vamos a agregar a la comunidad donde el cambio sea mayor. Bueno, vamos a ver ahorita cómo se mide el cambio en la modularidad de un nodo. Este proceso lo vamos a repetir para cada nodo que esté solo en nuestra red y ahí terminamos nuestra fase 1. Cuando nosotros pasamos a la fase 2, nuestra red ya está dividida en comunidades, ya tenemos una partición de comunidades. En la fase 2 lo que vamos a hacer es que cada partición de comunidad, cada comunidad la vamos a formar una nueva red donde cada comunidad va a ser contraída en un solo nodo. Y cada nodo que representa una comunidad va a tener un lazo, o sea, un nodo hacia sí mismo, que va a indicar, ese lazo va a tener un peso que va a indicar el número de enlaces que unen esa comunidad. A su vez, las comunidades, estos nuevos nodos representando comunidades, se van a unir por enlaces, que van a indicar la cantidad de enlaces que unen esas dos comunidades. Vamos a ver esto con un ejemplo y aquí lo tenemos. Este ejemplo viene en el libro de Barabasi de Network Science, por si lo quieren revisar. Tengan mucho cuidado en el libro porque estos enlaces que están aquí
me parece que es este enlace, lo voy a poner un poquito en verde. Este enlace y este enlace no están marcados en el libro, al menos en la versión impresa no están. Tal vez en la versión electrónica seguramente que ya estén, pero en la impresa no están, entonces hay que tener cuidado de considerar que esta red tiene estos dos enlaces. Entonces fíjense, esto funciona de esta manera. La red originalmente está así, ¿no? Nadie pertenece a ninguna comunidad. Tomo un nodo que esté solito, por ejemplo el nodo 0. Mido cuál sería el aumento de su modularidad si lo uniera con el nodo 2. O con el nodo 2 o con la comunidad del nodo 2. Mido cuál sería su aumento si lo uniera con el nodo 4. ¿Cuál sería su incremento en modularidad si lo uniera con el 5 y con el 3? Y aquí están los valores que se calculan. Me doy cuenta que el nodo tiene una mayor ganancia cuando lo uno con el nodo 3. Bueno, aquí no subrayé bien el 3, pero déjenme subrayarlo mejor así. Si lo uno con el 3, entonces hay una modularidad más grande. Entonces voy a unir al nodo 0 con el nodo 3. Después elijo otro nodo, el 5, otro que esté solito, y vuelvo a repetir. Ahora el 5, en este siguiente paso, digamos que el 0 y el 3 ya formaron una nueva comunidad. Y ahora me voy a fijar con el 5. El 5, voy a ver qué ganancia tiene en su modularidad si lo uno con la comunidad morada, que ya sería 0 y el 3. Si lo uno con el nodo 2, con el 7 y con el 11, y lo voy a unir al que tenga con el que tenga mayor ganancia. Y así voy agarrando hasta que todos los nodos pertenezcan a una comunidad. Después de esto, yo ya tendría, cuando yo acabo todos estos pasos, yo ya tendría esta red, que es esta partición en estas comunidades. Ahora viene la siguiente fase. Cada nodo lo contraigo en una comunidad. Fíjense, está la comunidad morada, la comunidad amarilla, la verde y la azul. El lazo que va de un nodo a sí mismo indica el número de enlaces, indica la suma del grado de los nodos dentro de la comunidad. Vamos a verlo en el amarillo. Por ejemplo, el amarillo tiene ¿cuántos? Tiene aquí un enlace y aquí tiene 2 enlaces, ¿no? Entonces este lazo que yo tengo aquí es 2 por el número de enlaces que tiene la comunidad, que interconecta a la comunidad. Esto es 2 por 2. Ahora aquí, ¿cuántos enlaces tenemos en la comunidad morada? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y son 7. Entonces tenemos 7 enlaces dentro de la comunidad morada. 7 por 2, 14. Ese es el valor del lazo. En la comunidad verde tenemos un enlace, 2 enlaces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16 enlaces. ¿Ok? Ahora aquí, en esta comunidad azul, tenemos solamente un enlace. 2 por 1, 2. Ahora, estos enlaces de aquí nos indican, estos pesos de estos enlaces nos indican el peso. Vamos a ponerlos estos con anaranjado. Nos indican los enlaces que interconectan la comunidad. Por ejemplo, ¿cuántos enlaces hay de la comunidad morada a la amarilla? Hay 1, 2, 3 y 4, que son estos 4. ¿Cuántos enlaces hay de la morada al azul? Hay 1. ¿Cuántos hay de la amarilla a la azul? Hay 1. ¿Cuántos enlaces tenemos de la comunidad azul a la verde? 1, 2 y 3. ¿Y cuántos tenemos de la verde a la morada? Tenemos 1, que es este de acá. ¿Ok? Ya que tenemos esta red, pasamos a la siguiente ronda. ¿Qué hacemos en la siguiente ronda? Repetimos.
Vemos cuál sería la ganancia de la modularidad de cada nodo al añadirlo a la comunidad de sus nodos adyacentes y obtendremos una nueva partición, que es esta. Volvemos a contar, ahora tenemos dos comunidades aquí. Estas dos comunidades las vamos a volver a contraer, la comunidad morada y la comunidad verde. ¿Ok? Y se vuelve a repetir estas fases hasta que no haya cambios en la modularidad. Entonces al final de esto vamos a tener que esta red va a quedar particionada en dos comunidades. Ahora la fórmula para medir cuál es el cambio en la modularidad de unir un nodo con otra comunidad es esta, donde LAB es el número de enlaces entre las comunidades. Por ejemplo, entre la comunidad morada y la comunidad verde, el número de enlaces es de 4. ¿Ok? Y KA es la suma de grados de los nodos en la comunidad, KB es la suma de grados de los nodos en la comunidad B. Bueno, les recomiendo que después de ver este video vuelvan a repetir este ejemplo con calma y los ejemplos que ya vimos para que calculen en cada uno su modularidad. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias.